Solo este. Señor. Damas y caballeros del jurado, buenos días. Hola, mi nombre es Jack Swarling. Nos conocimos brevemente ayer cuando estábamos haciendo la selección del jurado. Y en este momento me corresponde presentarles el alegato inicial de la defensa. Y les agradezco que estén aquí, les doy las gracias por estar aquí y espero que esta experiencia para ustedes sea interesante al conocer más sobre su sistema judicial. Saben, permítanme volver un momento. Mi buen amigo, el fiscal, acaba de dar una declaración inicial sobresaliente. Pero lo único que no escuché y lo único que no creo que escuchen durante el transcurso de este juicio es el porqué. Un joven de 14 años estaría poseyendo ilegalmente una pistola semiautomática, deambulando por las calles con esa pistola, con un láser acoplado a esa pistola. Un láser para asegurar una mejor precisión cuando dispares el arma. Una pistola semiautomática que estaba cargada, el cargador estaba lleno y había una bala en la recámara. La poseía ilegalmente este joven. Él entró ilegalmente a la tienda porque había un letrero que decía que es ilegal entrar a la tienda con una arma. En comparación con lo que hizo el señor Chao tenía un permiso para portar armas ocultas. Él nunca sacó su arma. Él estaba autorizado para portar un arma, pero no la sacó hasta que su hijo estuvo en peligro de ser baleado. Los fiscales en este caso quieren enmarcar este caso. Todo gira en torno a una botella de agua. Todo se trató de alguien acusado injustamente de robo en la tienda. Pero nada más le importa al Estado en esta situación sobre por qué este joven tenía esa arma, por qué llevaba esa arma. Porque si no hubiera tenido esa arma, nunca habría tenido un arma para apuntarle a Andy Chao. Nunca habría tenido un arma para poner en peligro a Andy Chao. Y nunca habría tenido un arma que hiciera que el señor Chao creyera que le iban a disparar a su hijo. Y tener que tomar una decisión en una fracción de segundo, sobre si debía o no disparar esa arma y proteger a su hijo. Van a haber muchas preguntas en este caso, muchas cosas que ustedes van a tener que resolver, pero quiero decirles por qué el Estado está planteando este caso así, porque no quieren explicar por qué. Ese joven tenía una pistola semiautomática cargada con una bala en la recámara y un láser entrando a la tienda, deambulando por las calles. No quieren explicarlo porque saben por qué no pueden. Ayer pasamos por un proceso de selección de jurado que está cuidadosamente diseñado para garantizar que 12 personas que finalmente decidirán este caso, 12 personas del condado de Richland que son justas e imparciales, que no tienen opiniones preconcebidas, que han venido aquí bajo juramento y han dicho, puede que haya escuchado sobre el caso, pero no he formado una opinión al respecto. Estoy dispuesto a escuchar la evidencia y la ley que el juez me dé y decidir este caso de manera justa, verdadera y honesta. Pasamos por un proceso de selección de jurado donde, como recordarán, el juez excusó a varios posibles jurados por una u otra razón para asegurarse de que tuviéramos un jurado justo e imparcial.
El Estado excusó a los testigos porque los abogados de ambos lados tienen derecho a recusar a posibles jurados o hacer recusaciones perentorias. Hay recusaciones que podemos ejercer por cualquier razón que sea. Sin embargo, lo que importa es que tanto el juez, el Estado y la defensa creen que ahora tenemos a los jurados 12, 13, 14 y 15, quienes son los jurados más justos e imparciales que pueden juzgar este caso y decidir si Rick Chow es culpable de asesinato. Ya sea que haya tenido la intención de matar a este joven o no, lo hizo con malicia, con un corazón malvado, con una mente perversa. Eso es lo que significa malicia. El juez les explicará qué significa malicia. Y ustedes tendrán que decidir si el Estado ha probado ese caso más allá de toda duda razonable o no. Así que estamos satisfechos, estamos contentos de que tenemos lo mejor, los jurados que podrían provenir del condado de Richland para decidir este caso, y tenemos fe en ustedes. Rick Chow se ha declarado no culpable de este delito. Y eso coloca sobre el Estado la carga de la prueba más allá de toda duda razonable. Ahora, solo quiero repasar un par de cuestiones legales, principios legales con ustedes. Una es que, mientras él está sentado ahí ahora mismo y durante todo el transcurso de este juicio, en todo momento, se presume que es inocente. Eso no es solo una ficción legal, no es solo algo que escuchan en la televisión, en La Ley y el Orden, o en alguno de esos grandes programas policiales o de fuerzas del orden en la televisión. La presunción de inocencia es la base fundamental de nuestro sistema judicial. Toda persona acusada de un delito se presume inocente a menos que el Estado demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Esa presunción de inocencia es tan fuerte en nuestra ley que deben considerar y presumir al señor Chow inocente, a menos y hasta que, al final del caso, después de que hayan escuchado todas las pruebas, después de que hayan escuchado las instrucciones del juez sobre la ley, entran a la sala del jurado. Y los 12 de ustedes están de acuerdo, los 12 unánimemente están de acuerdo, que el Estado ha probado la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Esa presunción de inocencia no desaparece durante el transcurso de este juicio. Ahora pueden decir, bueno, eso se está volviendo algo difícil, es nuestra ley. Es lo que nos hace diferentes a todos los demás en la faz de la tierra. El Estado tiene que probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Y hasta que entren a la sala del jurado y decidan que el Estado ha cumplido con su carga de la prueba, se presume que él es inocente. Ahora, probar más allá de toda duda razonable no significa simplemente cualquier duda. Pero tienen que probar el caso más allá de toda duda razonable. En otras palabras, yo creo o pienso, tal vez cualquiera de estas palabras, eso no es suficiente para condenar a alguien. Tiene que ser más allá de toda duda razonable. No es suficiente decir, sabes, creo que el Estado cumplió con su carga de la prueba. Creo que el Estado probó la culpabilidad. Quiero decir, no es suficiente. Está más allá de toda duda razonable. Y la duda razonable puede venir de la evidencia o de la falta de evidencia. De cualquier manera, ustedes son quienes determinan si el Estado ha cumplido con su carga de la prueba, demostrando el caso más allá de toda duda razonable. Ustedes son quienes aplican la presunción de inocencia. No el juez, no los abogados, no las partes, sino ustedes. El Estado también tiene la carga de refutar la legítima defensa. Y este es un tema secundario o colateral a la legítima defensa, si alguien tiene o no el derecho de ejercer la legítima defensa y quitarle la vida a otro ser humano. La defensa propia es probablemente el principio más antiguo que tenemos como seres humanos. Desde el principio de los tiempos, tienes derecho a defenderte.
No tienes que esperar a que alguien venga y te dispare o te mate o te apuñale o lo que sea. Es elemental, es fundamental que una persona tenga derecho a ejercer la defensa propia, la ley de defensa propia, para defenderse a sí mismo o a sí misma. Y también aplica para la defensa de terceros. El mismo principio. Tienes derecho a defender a otras personas en una situación similar. Por ejemplo, tu hijo, que es exactamente lo que tenemos aquí. Porque si el Estado no lo prueba más allá de una duda razonable, que Rick Chao no actuó en defensa propia o en defensa de terceros, entonces fallan. No han logrado probar el caso. Ningún acusado tiene la carga de probar nada en el caso. Así que el Estado tiene que probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable y tienen que refutar la defensa propia o la defensa de terceros, más allá de toda duda razonable. Y sabemos que ustedes les van a exigir que cumplan con esa carga de la prueba y van a mantener nuestro sistema tal como fue diseñado. Que un jurado se sienta entre el Estado o el gobierno federal y los ciudadanos de un condado o de una zona y decide los casos de manera justa e imparcial, y que ninguna persona sea obligada a responder por un delito cuando el Estado no ha cumplido con su carga de la prueba. El juez les va a describir cuál es la definición de asesinato. Les dije que se trata de malicia premeditada. Eso es lo que establecen las normas de Carolina del Sur. El asesinato implica malicia premeditada. Matas a alguien con malicia y premeditación. Ese corazón malvado, una mente perversa. El asesinato también requiere, como les dirá el juez, una intención criminal. Tienes que tener una intención criminal para ser culpable de un delito. Tenías que tener la intención de cometer el delito, y el juez también les explicará eso al final del caso. Y no voy a entrar en los detalles de eso, pero solo quiero compartir estos principios con ustedes para que sepan de qué estamos hablando. Defensa propia, defensa de terceros. ¿Había una creencia razonable o un peligro inminente? Si existía un peligro inminente y creías que era razonable, y era razonable pensar que la vida de alguien estaba en peligro, tu propia vida o la vida de un ser querido, como Andy Chao, bajo esas circunstancias, tienes derecho a ejercer esa defensa propia o defensa de terceros. Y el juez te explicará, como acabo de decir, que le corresponde al Estado refutar eso. Escucharás pruebas de eso. Escucharás en detalle exactamente lo que sucedió allá afuera en esa calle y lo que pasó cuando Rick Chao disparó. El joven estaba apuntando con un arma a su hijo. Defensa de terceros. Eso es una amenaza inmediata, una amenaza inminente. ¿Es razonable creer que su hijo está en peligro de sufrir lesiones graves o de morir? Les digo que no va a haber ninguna duda sobre si fue razonable o si era inminente, o si era razonable creer que era inminente. Y tú tienes permitido, según la ley, desde el principio de los tiempos, proceder y tomar. Desafortunadamente, nadie está diciendo que todos estén contentos con esto. Pero desafortunadamente, hay ocasiones en la vida humana en las que alguien tiene que ejercer ese derecho de defensa propia o defensa de terceros, y otra persona pierde la vida. Es triste, es trágico, no hay duda de eso. Acompaño a la familia en su dolor. Han sufrido una pérdida tremenda. Y no quiero que pienses ni por un minuto que estamos tomando eso a la ligera. Esta fue una situación terrible que ocurrió y ese joven ya no está con nosotros. Pero hay cuestiones legales ante ustedes que deben decidir antes de tomar cualquier determinación sobre la culpabilidad. Y sostenemos, se los afirmo en este momento, que el Estado no cumplirá ni puede cumplir con su carga de la prueba.
probar la culpabilidad más allá de una duda razonable, probar asesinato, malicia premeditada más allá de una duda razonable, intención criminal más allá de una duda razonable, o refutar la defensa de terceros, tal como el juez se los explicará. Ahora, ¿cómo deciden eso? Bueno, van a escuchar las pruebas, van a escuchar al juez explicar la ley y van a tomar su decisión basándose en esa evidencia que escuchen y en la ley que el juez les dé al final del caso. No hay formación para esto, no tenemos ninguna clase sobre cómo proceder y determinar eso. Pero les diré esto, la duda razonable es algo que usan y ejercen todos los días cuando toman las decisiones importantes en su vida. ¿Debería ir a esa escuela? ¿Debería comprar ese auto? ¿Debería comprar esa casa? ¿Necesito esto? ¿Necesito aquello? Tú evalúas los factores, tanto los pros como los contras. Y no importa lo que decidas, no importa cuáles sean los pros y los contras, aún tienes derecho a seguir adelante y hacer esa compra, o ir a esa escuela, o hacer ese viaje, incluso si al final resulta que no era lo correcto. Pero cuando entras a una sala de audiencias es completamente diferente. Porque si tienes una duda razonable, si las cosas simplemente no tienen sentido, si no encajan, si una cosa tras otra no tiene sentido y no les permite llegar a una decisión concluyente de que el Estado ha probado la culpabilidad más allá de una duda razonable, no puedes ignorar eso. El juramento que acabas de hacer te exige declarar a alguien no culpable. O no probado es otra forma de verlo. No se probó más allá de una duda razonable. Les sostengo que al final de este caso, nuevamente, tras escuchar la ley y la evidencia, o la falta de evidencia, llegarán a esa decisión, que el Estado no ha cumplido con su carga de la prueba para demostrar el caso, o refutar la defensa propia o la defensa de terceros. Ustedes ven la evidencia, escuchan a los testigos. ¿Son consistentes? Han contado la misma historia, lo mismo que vieron y lo mismo que hicieron. Todo ha sido coherente de principio a fin. No solo es coherente con lo que ellos mismos dijeron, sino también con lo que dijeron otras personas. Y no solo es consistente con lo que dijeron otras personas, sino que también es consistente con la evidencia física que conoces, que ves y que se te presenta en la sala del tribunal. Tomas en cuenta el motivo, el interés, el sesgo y el prejuicio para decidir si le crees o no a un testigo y para evaluar la credibilidad de los testigos. Ustedes son quienes deciden la credibilidad de los testigos. Quiero continuar y como he dicho, esta es una situación trágica. Mi corazón está con la familia que ha sufrido una pérdida terrible y nadie puede entender eso. Nadie puede de ninguna manera comprender lo que sería estar en esa situación. Siento mucha pena por estas personas. Y siento mucha pena por el joven que perdió la vida. Pero también se trata de la familia Chao. Rick Chao y su esposa Alice Chao. Rick nació en Hong Kong. Alice nació en Malasia. Ellos vinieron aquí desde jóvenes como estudiantes. Ellos fueron a Luisiana, a la Universidad de Luisiana. Rick Chao y Alice Chao se convirtieron en ciudadanos de los Estados Unidos, tan orgullosos de ser estadounidenses como cualquiera. Se casaron, tuvieron 2 hijos, Andy y Kenny, quienes ambos asistieron a la Universidad de Carolina del Sur. Alice era contadora pública certificada, obtuvo su título y su licencia de contadora pública certificada. Rick Chao era profesor en Upper Upstate Carolina durante varios años en ciencias de la computación. Son personas motivadas y enérgicas. En algún momento quisieron seguir adelante y tener su propio negocio, y así fue como llegaron a comprar la tienda, que es la que está en cuestión hoy. La tuvieron durante unos 10 o 12 años, la compraron, era una gasolinera Shell. Compraron la tienda y la operaron. Rick Chao realmente quería emprender un negocio. Así que durante 10, 12 años han manejado ese negocio
Luego, en mayo, como ya les dijo el fiscal, en la situación que tienen ante ustedes hoy, un joven, Carmack Belton, entró a su tienda. Ahora, cuando entró a la tienda, llevaba una mochila. Las mochilas tienen que ponerse sobre el dispensador de agua. Esto aplica para todos. No quieren que nadie ande por la tienda con una mochila, así que todos la ponen sobre el dispensador de agua. El señor Belton Carmack lo hizo. La puso arriba. Lo descubrirás, hablaremos de lo que hay en esa mochila más tarde. Pero el joven entró a la tienda, caminó por toda la tienda sin comprar nada, mirando diferentes productos, sin comprar nada. Fue al dispensador de agua, extrañamente sacó 4 botellas una por una, y luego, de manera extraña, las volvió a poner una por una. Parecía nervioso, con las manos en los bolsillos, mirando hacia Andy Chow, mirando hacia Alice Chow, quien estaba en el área de ventas en ese momento. Ambos estaban en la tienda, de una manera nerviosa. Y tenían la sospecha de que posiblemente él le había disparado a Williams. Ahora, esta es una tienda con miles de artículos de bajo costo, una botella de agua o cualquier otro artículo en la tienda, probablemente con muy poca ganancia. Así que no se trata de si alguna vez se llevaron un artículo o no, es el efecto acumulativo y las pérdidas que un dueño de tienda confundido puede sentir. Así que tienen derecho a seguir adelante y revisar si alguien está tomando algo. Cuando el señor Belton estaba saliendo de la tienda, le preguntaron, ¿tomó usted algo? Y básicamente tenía las manos en los bolsillos y volteó la parte superior de sus bolsillos. No, parece que traigo algo. Le preguntaron de nuevo y en ese momento fue al dispensador de agua, recogió la mochila y en ese momento salió de la tienda. No hubo ningún enfrentamiento físico. No le gritaron, pero sí hubo una petición, hubo una pregunta que él respondió. Pero Andy Chow aún sentía que había algo en la forma en que él actuaba en la tienda y quería seguirlo al menos para ver a dónde iba, para poder reportar eso a la policía. Él podía reportar eso a la policía. Pero en ese momento, cuando salieron de la tienda, el señor Belton, Carmack Belton, empezó a correr. Ahora él vio algo que pensó que Andy Chow vio, algo que parecía pesado en su sudadera, en los bolsillos de su sudadera. Y eso pudo haber sido algo que él tomó como el agua. Bueno, ahora sabemos que no era el agua, sino que era una pistola semiautomática cargada con mira láser en esos bolsillos. Así que él estaba diciendo la verdad, que vio algo pesado en el bolsillo. La sospecha aumentó cuando el joven salió corriendo. ¿Por qué estaba corriendo? ¿Por qué quieres saber? En ese momento, al correr, sí aumentó la sospecha. Y realmente corrió muy rápido porque se le salió uno de sus zapatos al correr. Tiró los teléfonos antes de salir del estacionamiento. Y simplemente se fue tan rápido como pudo. Ahora, ¿es razonable creer que pudo haberse llevado algo? Absolutamente. ¿Es razonable seguirlo para ver a dónde iba y en qué dirección para poder decírselo a la policía? Absolutamente. Y él no iba a derribarlo, no iba a detenerlo, solo quería ver a dónde iba. Rick Chow había salido de la oficina y vio a su hijo afuera y también al joven afuera. Y los vio a ambos salir corriendo. Rick Chow, el acusado en este caso, corrió detrás de su hijo y al señor Carmack Belton.
porque estaba tratando de ver qué pasaba con su hijo, proteger a su hijo, asegurarse de que su hijo estuviera bien. Él no sabía lo que estaba pasando. Él no tuvo nada que ver con la decisión en la tienda. Pero él salió para proteger a su hijo, para asegurarse de que su hijo estuviera bien. Es su hijo. El joven corrió por la calle, cruzó al otro lado y corrió por el lado izquierdo de la calle hacia el complejo de apartamentos. Y en algún momento tropezó y cayó. El señor Chao iba detrás de él. Andy estaba en algún lugar, y escucharán el testimonio al respecto, en algún lugar de esa zona en la calle. Y de hecho, un joven se lastimó la pierna y se cortó la pierna. Pero cuando se levantó, y por cierto, también tiró su mochila en un barranco allá abajo. ¿Por qué? Estas cosas aumentan la sospecha absolutamente. Realmente hace sospechar a cualquiera. Pero cuando él se acercó, y Andy Chao vio que tenía una pistola en la mano. Resultó ser la pistola de 9 milímetros que tenía una bala en la recámara, estaba cargada y tenía un láser que le habían colocado, pero el láser fue encontrado en la carretera, justo cerca de donde se encontró el casquillo que salió disparado del arma del señor Chao. Ahora, el señor Chao nunca sacó esa arma. El Estado quiere hablar de que, bueno, ya sabes, él huyó de alguien que tenía una pistola semiautomática calibre 45. ¿Cómo iba a saber eso el joven? Ni siquiera vio que el señor Chao la tenía en una funda todo el tiempo. Él no sacó su arma de la funda a menos que hasta... Muy bien, objeción denegada. Adelante, sigamos trabajando. Él no sacó su arma hasta que su hijo le dijo que el joven tenía una pistola. El joven, Andy, siendo también un joven, cuando vio la pistola empezó a retroceder así, tenía las manos arriba, retrocediendo hacia la calle. Señor Belton. Apuntó con la pistola a Andy Chao. El niño le dijo, suéltala. Una buena. Andy gritó, tiene un arma. Él está parado en la calle. El señor Chao se está acercando, saca su arma ahora. En ese momento, en ese segundo exacto, en ese instante congelado en el tiempo, Rick Chao ve a un joven apuntando con una pistola semiautomática a su hijo, quien está retrocediendo con las manos en alto. Y Rick Chao dispara su arma para proteger a su hijo. Les decimos que eso fue razonable. Había una impresión razonable de que su hijo posiblemente iba a resultar gravemente herido o morir a manos de alguien que le estaba apuntando con un arma. Esa era una creencia razonable. Y disparó su arma conforme a la ley en defensa de su hijo. Como les digo, cualquiera en esta sala de audiencias, ahora escucharán testimonios que son consistentes con eso. Esto que les estoy diciendo ahora es consistente con lo que han dicho los testigos en este caso. Y escucharán testimonios de varias personas que verán que son consistentes con eso. Esa versión de lo que acabo de decirles es consistente. No hay duda de que esa pistola le pertenecía a este joven. No hay duda de que ese joven tenía ese láser en esa pistola. De hecho, verán pruebas. Sostenemos que podremos establecer como parte de nuestra defensa que él estaba en las redes sociales la noche anterior usando la misma ropa, sosteniendo la misma pistola con el láser. No hay duda al respecto.
Al final de este caso, quedarán satisfechos respecto a la dirección en la que estaba cada quien, dónde estaba colocado cada uno y la dirección, dónde estaba el señor Chow cuando disparó el arma, dónde estaba su hijo y dónde estaba el edificio del señor Carmichael Cromer. Todo eso, les aseguro, será consistente. El señor Chow no sintió ninguna satisfacción por lo que sucedió. Fue un caos. La adrenalina está a tope. ¿Te imaginas en qué piensas cuando tienes que ir y hacer eso? Tomar la decisión de seguir adelante y antes que nada, ver a tu hijo con un chico de 14 años apuntándole con una pistola y luego tener que disparar el arma para proteger a tu hijo. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Qué pasaba por su corazón? ¿Qué pasaba por su cabeza? No fue algo que hizo porque quisiera. Lo hizo porque estaba tratando de proteger a su hijo. Pero el Estado no habla sobre el arma. El Estado no ofrece ninguna explicación ni justificación de por qué ese joven sacó esa arma y andaba con esa arma por las calles de Columbia, Carolina del Sur. El señor Chow no simplemente huyó en ese momento. Él prestó ayuda, se quedó justo ahí en la escena. Él empezó a hacer compresiones torácicas. Escucharás eso. El joven estaba regurgitando. Cosas terribles, una escena terrible. El señor Chow se estaba agachando, limpiándole la boca y dándole respiración boca a boca. Escucharás eso. Este es el hombre que actuó con malicia. Este es el hombre que actuó con intención criminal. Eso es lo que les sostengo ahora. Este es un hombre que estaba profundamente molesto por lo que sucedió, al grado de que estaba haciendo algunas cosas que me pregunto cuántas personas habrían hecho exactamente lo que él estaba haciendo para intentar salvar a este joven. Y luego llegaron otras personas. Pero Rick Chow se quedó ahí, hizo compresiones en el pecho, sacó el vómito de su boca con su propia boca para que el joven pudiera seguir respirando. Y luego otras personas más calificadas, pudieron intervenir e intentar ayudar al joven. Desafortunadamente murió, desafortunadamente. El señor Chow se quedó cerca. Se quedó en el lugar. Él estaba ahí cuando llegó la policía. Le contó a la policía lo que pasó, dio una breve descripción. No fue un interrogatorio, no fue una entrevista. No fue una entrevista completa, lo que yo llamaría una entrevista por parte de las autoridades. Pero había fotos tomadas de diferentes personas, Andy Chow, Rick Chow, algunas de las personas que estaban en esa zona por ahí. Él se quedó ahí todo ese tiempo, regresó a la tienda y cuando la policía llegó a la tienda, les mostró a los policías los videos que tenían en la tienda. Él estaba cooperando al 100%, haciendo todo lo posible, no solo para salvar la vida del joven, sino también, para cooperar con la policía. Todo lo que pudo. Su esposa estaba haciendo lo mismo, su hijo estaba haciendo lo mismo. Estas no eran personas que sintieran algún tipo de alegría por lo que había pasado, estaban muy afectados. Terrible. No tan mal como obviamente los padres de este joven, ni siquiera cerca de ese nivel. Pero haberlo hecho, haberle disparado a alguien y que alguien muera, debe ser algo sumamente difícil de sobrellevar. Cuando él estuvo de acuerdo, también entregaron a las autoridades todas las cintas de video que estaban en la tienda. Todos estuvieron de acuerdo en ir al departamento del sheriff para entrevistas adicionales durante los próximos días para dar una declaración real sobre lo que sucedió, paso a paso, palabra por palabra.
Pero dentro de 15 horas, antes de que la investigación realmente se hubiera enfocado con entrevistas detalladas, con peritos forenses, cosas de los laboratorios, ya sea balística, ADN, lo que fuera, dentro de 15 horas, cuando el señor Chao fue llamado, le dijeron que se presentara en la comisaría del sheriff. Él ya había sido arrestado por asesinato. Eso fue lo que tomó 15 horas. Damas y caballeros, se los vuelvo a decir. El Estado quiere presentar esto como una situación en la que un joven pudo haber tomado algún artículo pequeño de una tienda de conveniencia. Falsamente acusado. Perseguido. No es que él estuviera persiguiendo, él estaba siguiendo. Perseguido y abatido porque había tomado algo de esa tienda de conveniencia. Les digo que no es tan sencillo. No pueden plantearlo como quiere plantearlo el Estado. Andy Chao tenía una creencia razonable de que algo ocurrió en la tienda. Siguió al joven afuera. Rick Chao tenía una razón razonable para seguir a su hijo para ver qué estaba pasando y protegerlo. Andy, cuando vio que sacaban la pistola, como señaló el fiscal, a 130 yardas por la carretera, empezó a retroceder con las manos en alto. Y su padre vio que el joven de 14 años le estaba apuntando a su hijo con esa pistola. Tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo para decidir si defendía o no, si disparaba o no para proteger a su hijo, su pistola. ¿Qué debería haber hecho? ¿Qué debería haber hecho? Porque eso es lo que el Estado está tratando de hacer, juzgarlo en retrospectiva. De eso se trata todo ahora. Creo que sí los hay, se los presento a ustedes y en un momento me voy a sentar y les agradezco que me escuchen. Hay 3 preguntas en este caso. No están en ningún orden en particular. Pero, ¿qué estaba haciendo el chico de 14 años caminando por Columbia? Con un arma semiautomática de 9 milímetros en su mochila, o quiero decir, perdón, en su sudadera, con una bala en la recámara. Poseyendo ilegalmente esa arma, entrando ilegalmente a una tienda que prohibía la entrada de personas con armas. Otra pregunta es, ¿creería cualquier persona razonable que su hijo estaba en peligro inminente de muerte o de sufrir lesiones graves, de tal manera que tuvieran que ejercer el derecho a la legítima defensa? ¿Y qué haría cualquier persona razonable? La tercera pregunta, ¿qué haría cualquier persona razonable bajo las mismas circunstancias? ¿Disparar o no disparar? Es algo en lo que todos van a tener que pensar. El señor Chao le dijo que soltara el arma. No lo hizo. El señor Chao tenía el arma en su funda. No la sacó hasta que la vio o hasta que su hijo dijo que tenía un arma. De nuevo, tomó esa decisión en una fracción de segundo. Fue mi malicia. Ni siquiera encaja en la definición de lo que es asesinato en Carolina del Sur. Con malicia, protegiendo al hijo. Sin intención criminal, disparó una vez, se quedó ahí, intentó brindar ayuda para salvar vidas y cooperó con las autoridades. Se quedó en el lugar. Aceptó participar en más entrevistas. Ben fue arrestado en menos de 15 horas. Decisión rápida. Voy a sentarme ahora y de verdad aprecio que me hayan escuchado.
les planteo que hay un escenario más aterrador que un hombre caminando por las calles de Columbia con una pistola semiautomática, una bala en la recámara, simplemente caminando por la ciudad con un láser en su arma. Hay un escenario más peligroso que ese, más aterrador que ese. Es un chico de 14 años, caminando por la ciudad, con una pistola semiautomática cargada, con una bala en la recámara y un láser en su arma. ¿Qué tan aterrador es eso? Un joven de 14 años no tiene la educación, la capacitación ni la experiencia para tomar buenas decisiones, decisiones con buen juicio. Eso es más aterrador para cualquiera en esa misma situación. Y eso fue lo que Rick Chow y Andy Chow enfrentaron ese día. Reto al Estado en este momento a que ofrezca alguna justificación o explicación de por qué este joven poseía ilegalmente una pistola semiautomática con un láser y entró a una tienda con eso. Si los comerciantes lo sabían o no, ese no es el asunto en este momento. ¿Pero por qué? Tienen derecho a saber por qué. Al final del caso, esperamos que ustedes concluyan que ellos no han cumplido con su carga de la prueba para demostrar la culpabilidad más allá de una duda razonable por la evidencia o la falta de evidencia y que no han refutado más allá de una duda razonable que Rick Chow actuó para defender la vida de su hijo. Y fue razonable porque era un peligro inminente para su hijo, una muerte o daño corporal grave, o él creyó razonablemente que así era. Gracias. Gracias, señor Laura. Ward. Muy bien, damas y caballeros. Llevamos más de una hora con esto y nosotros